Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En 1997 falleció uno de los más grandes concertistas de guitarra del siglo XX, Narciso Yepes. Cuando Narciso tenía 24 años, estando una mañana en París junto al río Sena contemplando el fluir del río, inesperadamente escuchó la voz de Jesús que le preguntaba: Narciso, ¿qué estás haciendo? Una frase bien simple, pero suficiente para transformar su corazón. La respuesta de Narciso fue inmediata. Dejando atrás los años vividos sin Dios, buscó la iglesia católica más cercana para comenzar un camino de conversión, y desde entonces fue un ferviente católico hasta su muerte. ¿Qué estás haciendo? Cuando Cristo nos interpela de esta manera, no se queda en la materialidad de las acciones. Es un qué que se transforma en un por qué. ¿Por qué vives de esta manera? ¿Hacia dónde va tu vida? El ser humano fue creado para amar, y tan arraigado está en nosotros el imperativo del amor, que hasta los actos más egoístas muchas veces son presentados bajo el barniz o la apariencia de amor, para suavizar el impacto. Mató a su novia por amor, abandonó a su familia por amor, se suicidó por amor, y tantas otras expresiones aberrantes. Tan esencial es amar, y tan tergiversado quedó la ciencia del amor luego del primer pecado, que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para reeducar a la humanidad en el amor. Quien quiera aprender retórica tiene muchos maestros, desde el griego Demóstenes hasta el romano Cicerón. Quien quiera aprender matemáticas puede estudiar a Pitágoras, Euclides, Newton y tantos otros. Pero para la ciencia del amor hay un único maestro, Jesucristo, porque solo en la escuela del Hijo de Dios se aprende cómo se ama. Jesús meditó en esta ciencia durante toda su vida terrena. La presentó a su auditorio durante sus 3 años de predicación, pero dio su lección maestra clavado en cruz. Por eso, sobre todo crucifijo se podría poner una inscripción que dijera: así se ama, como Jesús en la cruz. Exigir ser amado es un mandamiento propio de enamorados. Y vaya que está enamorado Dios de cada alma, para ir tras cada alma con tanta vehemencia, como lo describe hermosamente el poema del Lebrel del cielo de Francis Thompson. Sin embargo, el mandato de amar a Dios no es una imposición unilateral y arbitraria, como serían las pretensiones de un vano enamorado que nada tiene que ver con nuestra vida, historia, ni ha hecho nada para merecer ser amado. Por el contrario, Dios nos amó primero, tanto en el ser como en el obrar, y así, meditando los beneficios de creación, redención y santificación, nuestra alma debería enamorarse de aquel que pide todo, porque lo ha dado todo. Dios dice: ámame, y el hombre, tal vez sin entender todo lo grandioso que es recibir esta invitación gloriosa, tal vez a regañadientes o con gran tibieza, da un sí de compromiso porque entiende que le debe mucho a Dios y no le puede fallar. Pero luego de ese débil sí, Dios redobla la apuesta y, mirando a nuestro prójimo, nos dice: ámalo. Y ahí el corazón nuestro se revela,
no entiende. Amar a Dios, por supuesto, faltaba más, pero amar al prójimo y sobre todo a este prójimo. Y cuando digo este, entiendo un largo prontuario de maldades y agravios que nunca fueron cancelados. Eso parece no se puede tolerar. Tal reacción demuestra no solo que no hemos entendido el amor al prójimo, sino que tampoco hemos entendido el amor a Dios. Porque debemos saber que Dios nos ama gratuitamente, sin condición alguna, cuando aún éramos pecadores y estábamos enemistados con Él, dice San Pablo. Pero nosotros no podemos amar a Dios de esta manera, ya que cada vez que elegimos amar a Dios, hay anteriormente una deuda infinita de amor y de gratitud con Él. Y aquí entra la sabiduría de Dios, para crear una reciprocidad en el amor y una admirable correspondencia entre seres tan diversos como Él y nosotros. Pues como Dios Padre mismo enseña a Santa Catalina en su hermoso diálogo, el mandamiento del amor al prójimo justamente nos da la oportunidad de amar a Dios como Dios nos ama, ya que identificándose Dios con cada persona que pone a nuestro lado, Él se hace deudor nuestro. Y cuanto más esa persona fuera indigna o inmerecedora de nuestro amor, tanto más Dios Padre ve en nosotros los rasgos de su divino Hijo Jesús. Decía San Agustín, a Dios no vamos caminando, sino amando. Y agregaba, caminamos amando, y en este camino del amor, el que no adelanta, retrocede. No hay peor prisión que un corazón cerrado al amor de Dios. Por intermedio de María Santísima, Madre del Amor Hermoso, pidamos la gracia de vivir el mandamiento del amor.